Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mabel Altamirano Pedraza y hoy voy a hablar acerca de la teoría del caso en materia penal. En un proceso penal, tanto el Ministerio Público como la defensa deben exponer ante el juzgador su versión de los hechos. A este conjunto de argumentos se le conoce como la teoría del caso. La teoría del caso se define como el planteamiento metodológico que cada una de las partes deberá realizar desde el primer momento en que han tomado conocimiento de los hechos, con el fin de proporcionar un significado u orientación a los hechos, normas jurídicas, ya sean sustantivas o procesales, así como el material probatorio que se ha recabado. En este sentido, la teoría del caso es la versión que cada una de las partes tiene y plantea ante el tribunal de enjuiciamiento sobre la forma en que a su juicio ocurrieron los hechos y con ello convencer al juez de que su versión es la correcta. Es importante mencionar que la teoría del caso tiene como punto de partida la etapa de investigación y se proyecta plenamente en la fase de juicio oral. En este sentido, la teoría del caso se construye a través de todas las etapas del sistema acusatorio y oral. La teoría del caso se conforma por tres elementos: teoría fáctica, teoría jurídica, teoría probatoria. La teoría fáctica se refiere a la teoría de los sucesos o hechos, es decir, es la historia de cómo sucedieron los hechos. En ella se establecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La teoría jurídica se refiere a la clasificación jurídica penal. Con ella se logra identificar las normas aplicables a la conducta punible. La teoría probatoria sirve de sustento a la teoría fáctica. Son los medios probatorios con los que consta la existencia de un delito. La teoría del caso, para que sea útil, deberá contar con las siguientes características. Deberá ser sencilla, ser lógica, es decir, todos los hechos, argumentos y pruebas deben estar conectados de manera razonable y comprensible. Deberá poseer credibilidad, dicho de otro modo, deberá apoyarse en los hechos de manera coherente y tener sentido de tal suerte que sea persuasiva. Deberá ser suficiencia jurídica, es decir, satisfacer los elementos punibles y de culpabilidad previstos en la norma y se encuadren al hecho que la ley señala como delito. Además, la teoría del caso también deberá ser flexible. Dicho de otro modo, deberá adaptarse o comprender los posibles desarrollos del proceso sin cambiar radicalmente, pues con ello se afectaría la credibilidad. La teoría del caso dentro del proceso penal acusatorio va a servirnos para pensar organizadamente el caso y monitorear cada etapa, y nos va a permitir construir la historia persuasiva con significado penalmente relevante. En este sentido, la teoría del caso es aplicable en las tres etapas del sistema de justicia penal, acusatorio y oral. En la etapa de investigación, al Ministerio Público le va a servir para encauzar qué hechos y medios de prueba le sirven para apuntalar el tipo penal que investiga y, en su caso, sustentar el ejercicio de la acción penal. La defensa durante esta etapa conoce la carpeta de investigación y con base en ella plantea su teoría del caso. Verifica los datos de prueba con los que cuenta la Fiscalía, realiza una entrevista previa y en privado con el imputado para conocer su versión de los hechos. Si lo considera pertinente, propone una salida alterna al proceso o terminación anticipada. En la etapa intermedia, la teoría del caso analiza la exclusión de la prueba o nulidad de las pruebas ilícitas. Y en la fase de juicio oral, establece los argumentos de defensa en el alegato de apertura. Define las pruebas a desahogar en el juicio y el orden de las mismas. Asimismo, la teoría del caso formula el interrogatorio o contrainterrogatorio que se formulará a los testigos y peritos. Además, va a identificar las versiones de la contraparte que resultan dañinas y planifica y concreta mediante la estrategia de defensa o teoría del caso el alegato de clausura.